Bien. ¿A quién la confrontó? A mí. ¿Quién no lo hizo? Gracias por la honestidad. Nadie te vio, ni voy a voltear para que nadie sepa quién es. Pues ya estamos llegando al final de este hermoso libro. La verdad que para mí, como les dije al principio, pues Esther es una de mis top. He aprendido mucho de ella, de cómo ha llevado su vida. Y pues me encanta esta semana, estoy muy agradecida con Dios que me tiene aquí para compartirles este tema del derecho de estar preparado. Vamos a orar antes de comenzar para que Dios se quede aquí con nosotros y que sea en mis labios para hablar su palabra, ¿verdad? Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas que está aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú pones en sus corazones seguir aprendiendo de ti, seguir conociéndote más, Señor. Sé tú aquí con nosotras, Señor, y en especial te pido que esta mañana estés en mí, Padre Santo, para que yo pueda hablar tu palabra, Señor, y que lo que aprendamos hoy lo podamos utilizar para nuestras vidas, para seguir extendiendo tu reino, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Amén. Pues vamos a leer todas juntas Esther 8. ¿Les parece? Abran sus Biblias en Esther 8, que es el capítulo en el que esta semana estuvimos estudiando. Cuando tengan listas sus Biblias, empezamos. ¿Listas? Bien. Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parecéis, en nombre del rey, y se ha sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 11, que es el mes de Adar,
la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballo, veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Pues cuántas cosas nos dice Dios en este capítulo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, humillación o quebranto de la reina Esther ante el rey para hacerle una petición. Veo victoria, veo gozo por esa victoria. También veo cómo Dios nos viste con una identidad, que de eso vamos a estar hablando. Y más que meternos más en la historia de Esther, yo quise preparar mi estudio en cómo podemos llevar a la práctica todo esto que hemos estado aprendiendo, porque de nada nos sirve sabernos la historia si no sabemos cómo puede aplicar para nosotras. Entonces, viendo el título, El derecho de estar preparado, pensé en para qué cosas nosotras las mujeres nos podemos preparar previamente como hijas de Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué cosas se les ocurre que nos podemos estar preparando desde antes? ¿No les das la respuesta, Luis? ¿Qué más? Ajá, para hacer ejemplo, ¿qué más se les ocurre? Ajá, exacto. ¿Alguien más? También, sí. Yo les quiero compartir algunas cosas que estuve meditando y que creo que nos podemos preparar. ¿Le puedes dar la siguiente, Luis? La primera y la más importante que considero es prepararnos para el día en que nuestro Señor Jesús vuelva. Creo que si todos los días tenemos este estándar de vida, viviríamos vidas completamente diferentes. Dice su palabra en Mateo 24:44, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea, tenemos derecho de estar preparadas, pero también es una responsabilidad. Y esto me hizo recordar mucho el estudio. Toda esta semana estuve meditando y me di cuenta también de la providencia de Dios en este grupo, porque tiene un año o más preparándonos para todo lo que estamos viendo ahorita, porque cada estudio que hemos tenido se ha complementado uno con otro. Y este en especial, hablando de estar preparadas para la venida de nuestro Señor, me hizo recordar que en el libro que estudiamos de En Busca de Dios, había una lección que hablaba de ¿cómo sería si una novia se olvida del día de su boda y llega vestida como militar? ¿Alguien se acuerda de esa lección? La verdad a mí me causó, pues, entre risa, pero también mucho impacto. Dije, sí es cierto, o sea, todos los días tenemos que estarnos preparando. No deberíamos de estar pensando que eso es para después, que tendremos tiempo, porque realmente, pues, este tiempo no es nuestro. Y qué pena me daría a mí que llegue ese día y no estar preparada para ese día. Entonces pienso que podríamos estarnos preparando todos los días para ese día. Otro punto, presentar defensa del Evangelio, como bien decían. En 1 de Pedro 3:15 dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y no sé cuántas veces quizá se te ha presentado la oportunidad de compartirle a alguien más,
pero quizá en ese momento no habías estado tanto en comunión, estabas queriéndolo hacer más por tus fuerzas, no sé, pasó algo que a lo mejor no le pudiste dar una explicación acerca de tu fe. Una explicación aparte bien fundamentada, porque a todas las personas que no son creyentes, si tú le hablas como solamente de un sentimiento, quizá va a ser muy difícil que ellos puedan creer en el Dios que nosotros creemos. Pero si tú estás preparada para mostrarle bien el Evangelio, el plan de salvación, quizá Dios pueda hacer su obra en esa persona, si es su voluntad. Entonces debemos nosotras de estarnos preparando constantemente también para eso. Y la verdad es que vivimos en un tiempo donde tenemos todas las facilidades para hacerlo. No hay pretexto para no estarnos preparando para la defensa del Evangelio. Tenemos una Biblia de papel, vivimos en una ciudad donde podemos abrirla donde queramos, aquí en nuestra casa, en el parque. Hay muchísimos libros que puedes utilizar como herramienta. Puedes bajar la Biblia en tu celular. Si se te olvidó tu Biblia de papel, puedes meditar en tu Biblia del celular también. O sea, no hay excusa. Debemos de prepararnos para la defensa del Evangelio también. Otro punto, estar preparadas para buenas obras. En 2 de Timoteo 3:17, refiriéndose a la palabra de Dios, dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, otra vez, ¿cómo nos podemos preparar para esto? Leyendo la palabra de Dios, estando en comunión con Él. ¿Y qué es preparado para toda buena obra? ¿Qué es la buena obra? ¿Qué piensan que es la buena obra? Hacer discípulos, extender su reino. Para eso tenemos que estar preparadas. Y otros puntos más que puse como de manera más práctica en tu vida, que puede ser separado de lo espiritual, pero que a fin de cuentas se impregna tu relación con Dios en eso también, es preparadas para tomar decisiones sabias, preparadas para un ministerio. Podemos prepararnos previamente. Una cosa ya es las cosas que te pasan dentro del ministerio, pero podemos estar preparadas en el espíritu correcto para enfrentar todas esas situaciones de nuestra vida diaria como mujeres. Otro es, podemos prepararnos para ser esposas. ¿Piensan que a lo mejor algunas de ustedes les pudieron haber dicho algunos tips antes de casarse que les hubieran ahorrado muchos dilemas en el matrimonio? Yo pienso que sí. Sí nos pueden preparar. Digo, no porque te preparen, todo va a ser perfecto, pero les repito, puedes ir con el espíritu correcto, con una mente sana de cuál es tu rol en el matrimonio, de cómo resolver conflictos. Otro rol para el que podemos prepararnos, tengo fe en que nos podemos preparar porque yo no tengo la dicha de ser mamá, pero las que son mamás, ¿creen que de alguna manera se puedan preparar espiritualmente para ser mamás, previo a ser mamás? ¿Verdad que sí? Y de verdad prepararnos, digo, ahorita voy a tocar ese tema más a fondo, pero prepararnos es cuestión de fe. Yo prefiero creerle a Dios y decir, sé que por medio de lo que estoy viviendo ahorita me estás capacitando para el día que llegue a ser mamá, a que la vida se me esté pasando y no adquiera sabiduría, y cuando se me llegue alguna situación que si hubiera estado alerta ya me hubiera capacitado a que se me llegue la situación y diga, ¿qué hago? Digo, tenemos la gracia de siempre poder ir a Dios, pero qué mejor que podernos preparar. Y de verdad, o sea, yo creo que estar preparadas para eso causa un impacto en nuestra sociedad también. Que vean que somos mujeres fuertes en fe y también en acción, que no esperamos a que las cosas se nos presenten, sino que por fe nos preparamos previamente. También nos podemos preparar para enseñar a otros, para recibir a alguien en tu hogar.
muy independientemente de que la casa esté limpia, ¿no? Eso es una cosa. Me refiero a estar preparada para compartirle a esa persona, para que tu casa sea como un pedacito de cielo para ella, para que puedas escucharla, para que puedas compartirle de Dios, para que puedas estar sensible a lo que Dios te dice que le compartas a esa persona también. Y creo que incluso puede ser más importante eso a que la casa esté impecable. Digo, también es importante, ¿verdad? Porque habla de un orden en tu vida y todo esto, pero es mucho más importante poder ser hospitalarias y prepararnos previamente a eso. También te puedes preparar previamente para comenzar algún proyecto, porque comenzar un proyecto pues conlleva tomar muchas decisiones, y qué mejor prepararte en sabiduría y prepararte en que realmente Dios te esté dirigiendo, porque como nos decía la autora del libro, como humanos somos expertos en distorsionar la dirección y la voluntad de Dios, y acomodamos nuestra voluntad dizque a que es su voluntad, y la verdad es que no es así muchas veces. Pero si tú te mantienes en 5 puntos que ahorita les voy a compartir, que a mí Dios me habló y que digo, es para mí, pero yo se los quiero compartir, y si para ustedes puede funcionar, pues gloria a Dios. Es más fácil que tengas claridad de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que vas a hacer. También podemos prepararnos para exhortar en amor, dirigir a otros, para no ir pues con ira o con algún interés personal, ¿no? Y que iramos a esa persona con la que a lo mejor sí se está equivocando en algo y le podemos compartir, pero que vayamos en el espíritu correcto. ¿Están de acuerdo conmigo con todo esto? ¿Sí? Y en Efesios 5, 15 y 16 habla en general de esto. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. A mí esta escritura me habla pues de que me tengo que preparar en sabiduría para no vivir como necia y aprovechar cada día. Y esto me lleva al siguiente punto, que para estar preparadas tenemos un recurso clave que debemos utilizar, que es el tiempo. A veces pensamos que nos sobra o que podemos utilizarlo para otras cosas, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Romanos 13:11, todos los versículos que les estoy compartiendo, se los estoy compartiendo en la versión Nueva Traducción Viviente. A mí se me hace más entendible. Igual si después lo quieren checar en su versión de Reina Valera. Romanos 13:11 dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Primera de Corintios 16:13 dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Salmos 90:12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y todo esto yo veo que la reina Esther lo aplicó. A lo mejor no lo conocía como tal, como nosotras que ahora tenemos la palabra de Dios, pero estarán de acuerdo conmigo que Esther se preparó con tiempo para cuando fue elegida reina. Esther se preparó para presentarse delante del rey y pedirle los banquetes. Esther se preparó para cuando acusó a Amán. Esther se preparó también para cuando el rey Asuero le dijo, haz lo que quieras, y que pudo revocar el edicto. Entonces yo veo cómo en la vida de Esther, Esther aplica estos principios de que no malgastaba su tiempo. Invertía el tiempo de la manera debida, que la voluntad de Dios no fuera estorbada por pereza o por algo que ella influyera. Entonces a mí me queda como reflexión, ¿cómo podríamos nosotras estar utilizando mejor nuestro tiempo para trabajar para el reino de Dios? Y pienso, vivimos en este mundo y sí, algunas tenemos que trabajar,
Tenemos muchos otros roles, pero poder hacer algo para la obra de Dios, contribuir en ella debería de ser una prioridad y es cuestión de administrar bien tu tiempo. O sea, es cuestión de que pongas prioridades y de que sepas qué es lo importante, de que sepas que la obra de Dios no se puede dejar para mañana. Por ejemplo, en una semana salimos de vacaciones. ¿Quién piensa que sale de vacaciones de la obra de Dios? Espero que ninguna de nosotras. Que solo porque no vengamos, ya pensemos que no es necesario que se haga nada. Debemos de estar participando todos los días, pedirle a Dios, ¿cómo te puedo servir hoy más? ¿Cómo puedo ser una sierva más fiel para ti, para que me puedas estar confiando más? ¿Cómo puedo invertir un poco más de tiempo en tu reino? Y yendo a 1 Corintios 16:13, que dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Pienso también que esto de firmes en la fe, valientes y fuertes, tiene que ser una convicción. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tiene que estar separado por completo de nuestro estado de ánimo. Que podamos ser creyentes, que a pesar de que estemos pasando algo difícil, que a pesar de que a lo mejor ese día no estés de ánimo, que a pesar de que, no sé, a lo mejor son los días difíciles del mes, que algunas pegan muy fuerte, digas, no importa, o sea, yo sigo trabajando para el reino de Dios y yo estoy firme en mi fe y seré valiente y seré esforzada, aunque vengan ataques, etcétera. Como hijas de Dios, a veces cuando ya tenemos un tiempo en la palabra, solemos olvidarnos como, yo le llamo como de los básicos. Los básicos, ¿qué sería? Pues orar, leer la palabra, meditar la palabra. ¿Les ha pasado? Y queremos hacer todo con nuestras fuerzas y queremos hacer nuestros planes, dirigir nuestras propias vidas, nos empezamos a conformar a este mundo. Y todo sale al revés. Sales cansada, agobiada, frustrada muchas veces. Y les quiero compartir 2 Crónicas 7:14, que ojalá lo podamos vivir como un estilo de vida espiritual. Dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Qué bonita promesa, ¿no? Restaurar su tierra, yo lo veo como va a restaurar mi vida, mi corazón. 2 Crónicas 7:14. Y vemos esto también en la historia de Esther. El pueblo judío se había conformado a la cultura persa, pero Dios en su gracia utilizó un momento de angustia, un momento de tribulación para que volvieran a Él. Y estos momentos de tribulación muchas veces van a ser inevitables en nuestra vida, porque pues muchas veces son pruebas de fe, pero también muchas veces son porque nosotras, por alejarnos de la voluntad de Dios, de que Él dirija nuestras vidas, nos acercamos a esas tribulaciones. Y otra vez, Él en su gracia nos vuelve a su camino. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué amoroso, de verdad, o sea, y cuántas veces como humanos podemos cortar de tajo cuando alguien erra, ¿verdad? Cuando alguien se equivoca y nos ofende, ya no le hablo más. Ojalá podamos practicar esto de Dios también, que podamos ser mujeres bondadosas, que podamos ser mujeres que se fijan mucho más en lo que Dios hace en la vida de una persona que en lo que esa persona te pueda hacer a ti. Eso hace que el reino de Dios se pueda extender, que todas tengamos los ojos puestos en el Señor.
Y qué mejor que nosotras podamos a lo mejor evitar algo de esas tribulaciones, ¿verdad? Si vivimos esto como estilo de vida. Humillarnos ante Él, orar, buscar su rostro, apartarnos de nuestros pecados. Creer esto. Y hay 5 puntos que les quiero compartir que yo veo que Esther practicó. Le puse prácticas espirituales que involucran prepararnos. Y la primera es humillarnos y quebrantarnos delante de nuestro rey. Esther, por ejemplo, vemos en el capítulo 8 que ya no pudo más y fue y se echó a los pies del rey y le pidió lo que realmente quería desde el principio. Previo a eso, pues ella fue paciente, tuvo mucha prudencia, se dejó guiar con Dios. Pero si llevamos este principio a nosotras como mujeres para Dios, no para el hombre, pienso que humillarnos y quebrantarnos delante de Dios debería de ser el primer punto. Romper orgullo y saben que a veces aunque les voy a decir lo que yo he observado en mi vida cuando me resisto a quebrantarme delante de Dios. Y hace poco pasé por una situación complicada donde yo sentí, vamos a decirlo así, que estaba viviendo muchas injusticias. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Que siente que vive injusticias? Y la verdad es que yo me resistía a quebrantarme delante de Dios porque me sentía mal de pedirle justicia. Por puro orgullo, porque quería que Dios me viera como buena, como que perdonaba, como, ay no, ni me importa. Y la realidad es que no, por no quebrarme delante de Él, por estar en orgullo, mi corazón se empezó a endurecer, empezaba a hacer planes en mi mente de cómo yo podría obrar esa justicia. Y la palabra de Dios dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y fue hasta que un día me llegó un texto donde decía que si no me bastaba con saber que Dios veía la situación, que si no me bastaba con saber que a Dios nada se le escapaba y que no estaba mal que yo le pidiera justicia a Dios, que yo fuera a derramar mi corazón delante de Él, porque si yo no lo hacía, mi corazón se estaba endureciendo, se estaba llenando más de orgullo, de ego, y así es como nos pasa realmente a todas. No vamos y nos derramamos delante de Dios, ¿y qué creen? Nos empezamos a endurecer y entonces derramamos nuestra boca llena de otras cosas con otras personas. Llámese que te enojas con alguien más, llámese que te das más fácil al chisme, llámese que nos envidias la vida de otras personas, difamas. Entonces el primer punto debería de ser ir quebrantadas a Dios. Ir quebrantadas a Dios y no tener vergüenza de pedirle cosas, de decirle, aquí estoy, o sea, y a veces a lo mejor no le vamos a estar pidiendo lo correcto, pero es ahí cuando nos quebrantamos delante de Él donde nos vamos a poder dar cuenta. Diciéndonos y escuchándonos nosotras mismas, no, nos vamos a envolver más en los problemas. Dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Qué vemos aquí? Que aquí está la fórmula. Tú te humillas delante de Él y Él te da honor. Tú vas con Él y Él te da honor. Y a veces no es de la manera que tú pensabas que te iba a dar honor. A veces no es, que esa persona que te lastimó venga y te pida disculpas o etcétera. A veces es simplemente que Dios te dice, ya, estate en paz, perdona, y eso es honor. Eso puede ser simplemente honor. Primera de Pedro 5:10 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y aquí me encanta porque también nos dice que no porque vayamos ahorita a humillarnos delante de Él, las cosas ya se van a resolver. Dice, a su debido tiempo, pero tenemos que derramar nuestro corazón con Él.
porque pues tampoco es varita mágica, ¿verdad? O sea, a lo mejor por la prueba Dios está trabajando algo en ti. Precisamente puede ser paciencia, puede ser fe, puede ser amor al prójimo. No sé, Dios trabaja diferentes cosas en nuestra vida, en la vida de cada una de nosotras. Y el siguiente punto es oración. Y la verdad es que, o sea, hay un buen de pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la importancia de la oración en nuestra vida. Y por eso yo lo llamo de los básicos, y es de los básicos en nuestra vida cristiana, y de verdad que a veces lo dejamos de hacer tan fácil porque pensamos que no lo necesitamos, pero Dios en su palabra nos dice y nos recuerda muchas veces por qué es importante orar. Vamos a leer, por ejemplo, Filipenses 4, 6 y 7, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, yo veo aquí que la oración te guarda de hacer tu voluntad y te conforma a la voluntad de Dios. Y además me encanta esto que dice al final: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Porque es por lo que generalmente erramos, porque permitimos un pensamiento equivocado. Y aquí hay una promesa: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. O sea que orando estamos protegidas por esa paz de Dios. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. O sea, también dice: dedícate a la oración, estate alerta de tus pensamientos y también de lo que pasa a tu alrededor, y siempre con un corazón agradecido. Porque muchas veces podemos caer en orar puro lamentar y lamentar y lamentar y lamentar. Y eso también es un pensamiento que te lleva a actuar de alguna manera. Imagínate si puedes orar, pedirle perdón por tus pecados, pero también orar, darle gracias por lo que Él ya está haciendo en tu vida y por lo que sabes que Él hará, porque Él cumple sus promesas. Imagínate con esos pensamientos cómo puedes vivir. En Romanos 12:12 dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. O sea, si todavía no tienes una respuesta a tu oración, ¿cuál es la respuesta? Sigue orando. Ten paciencia y sigue orando. Primera de Juan 5:14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Orar te va a conformar. Si tú nos enseñaba Lili Segura hace unos días que tuvimos pues el privilegio de compartir con ella, que si tú invitas al Espíritu Santo a orar por ti, también le vas a poder pedir a Dios las cosas correctas, las cosas que a Él le agradan. Y también tenemos que orar con la seguridad de que Él nos oye, de que no estamos olvidadas para Él, porque ese pensamiento precisamente muchas veces es el que nos lleva a dejar de orar. Como, ay, ya, pues no me ha contestado, seguramente ahorita es un tiempo que Dios me está haciendo la ley del hielo y pues ya mejor yo empiezo a hacer lo que yo quiera. Y no debería de ser así. Salmos 145:18 dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Y me encanta cómo resalta los que lo invocan de verdad. ¿Qué es los que lo invocan de verdad? Los que tienen fe de que va a cumplir esas peticiones de acuerdo a su voluntad y que su voluntad siempre es buena para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:16 y 17 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Siempre alegres. Y vemos que esto de la oración también, Dios nos dice que es mucho más poderoso cuando lo hacemos con dos o más. Entonces también es importante, muchas veces podemos
es necesario que a algún hermano en Cristo cercano, de confianza, le puedas compartir algún pecado, porque te va a ayudar a llevarlo en oración. Ese es el propósito, llevarlo en oración, pero también que alguien que tú, ¿cómo les explico? A Dios, como decía la alabanza, lo podemos sentir, sabemos que Él está con nosotros, pero muchas veces, porque no lo vemos, creemos que no se va a dar cuenta de alguna práctica que estamos realizando, que es un pecado. Pero cuando tú vas y se lo confiesas a alguien, y sabes que ese alguien lo sabe, te va a ser mucho más difícil volver a caer en ese pecado. Ese punto que toca Cris es muy importante, se llama rendición de cuentas. Antes de que ustedes lo compartan con otra persona, como dice la escritura, oren primero. Ante toda decisión, incluso para compartirlo, es importante orar para que Dios los dirija a qué persona. Un punto que debemos tener mucho cuidado para proteger nuestro corazón, nuestra familia y también a las demás personas, es no solamente compartirlo al aire libre y que escuchen, porque eso no edifica. Es importante que Dios nos dirija para ver a quién lo compartimos. Y esa parte de poder compartir con otra persona que nos acompañe a orar o ayunar, porque hay cosas que no van a salir con oración, ya lo vimos, es necesario oración y ayuno, que esa persona nos acompañe para que haya una rendición de cuentas y realmente haya una guía del Espíritu para hacer una restauración. Ese punto es muy importante y poco se practica. Gracias, Cris. Gracias, Adriana. Sí, y precisamente complementando lo que Adriana dijo, tampoco es andar divulgando tu vida y por favor, tampoco es andar divulgando la vida de otros. No vayan, porque de verdad es muy triste cada vez que alguien se acerca a contarte algo de la vida de alguien pidiéndote oración por ese alguien. Si a ti esa persona te pidió oración por eso en específico, tú hazlo. Por algo te dijo a ti. No le tienes que andar pidiendo a más personas oración por esa persona, porque eso se presta para el chisme. Entonces, de verdad, cuando alguien te confíe algo, y algo tan especial y personal como un pecado, porque no es fácil rendir cuentas, no es fácil ir delante de alguien y decirle, estoy cargando con esto. Y que a nosotras, como no tenemos ese pesar, se nos haga fácil decirlo, la verdad es que es muy lamentable. Ojalá podamos tener la convicción todas de guardarnos del chisme, porque así como somos buenas para manipular la voluntad nuestra diciendo que es la voluntad de Dios, también podemos ser buenas en manipular esa práctica para divulgar la vida de alguien más. Entonces, cuidar, importante eso, lo que decía Adriana, orar para saber a quién contarle. Y bueno, que si Dios nos ha dado la gracia sobre alguien y la responsabilidad de llevar junto con esa persona en oración esa carga de pecado, pues que la llevemos con excelencia para Dios, no para nuestra carne que le encanta chismear. Otro punto importante, y bueno, en la vida de Esther vemos cómo Esther llamó a orar y a ayunar a todo el pueblo judío. Entonces vemos cómo sí es bueno juntarnos como congregación a orar. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el ayuno. En Esdras 8:23 dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. Dios contestando ayuno y oración en comunidad. Joel 2:12 dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Y Adriana ya nos dio todo un tema acerca del ayuno. Y en resumen es que el ayuno nos pone más sensibles a la voz de Dios y a su voluntad.
y nos hace estar menos reactivas, porque comer es un placer y comer es una necesidad a la vez. Y yo he pensado que quizá es más fácil que todas nosotras pequemos más por glotonería que a lo mejor por, no sé, ver pornografía. Es más fácil, porque es una práctica común, es una práctica diaria. Y cuando tú puedes resistir a tu cuerpo por el poder de Dios como una práctica espiritual para una obra de Dios, es muy, muy poderoso. En comer nos autojustificamos mucho. Por eso el ayuno es una práctica espiritual muy importante, porque es algo tan diario, tan básico, pero que si tú puedes someter a tu carne al espíritu, vives cosas gloriosas en serio. Y además, esto de que nos hace estar menos reactivas es una realidad, porque tienes a tu carne mansita, totalmente. Y Esther esto hizo, ayunó por 3 días con todo el pueblo judío. ¿Y qué hizo? Que fuera prudente, que no se impacientara a querer hacer las cosas como a ella se le ocurrían, porque tenía inquietud su carne. Y ahora cuánto más poderoso si lo hacemos todas juntas por un propósito en común. Otra práctica, la cuarta, es leer su palabra, estar en comunión con Él. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, estando en comunión y leyendo la palabra, de verdad no hay manera de que te engañes a ti mismo. Y si no te engañas a ti mismo, puedes obrar la voluntad de Dios. Y no hacer eso que decía la autora, ¿no? Manipular tu voluntad a que es voluntad de Dios. Salmo 119:5 también dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Ojalá esta sea nuestra oración todos los días, que nuestra vida sea un reflejo de la palabra de Dios. Y el quinto punto, que sinceramente pienso que es en el que nos llegamos a atorar muchas hijas de Dios, es accionar en fe. Nos quedamos solamente orando, sí, humillándonos, ayunando, pero nos clavamos solo en eso cuando Dios también nos manda a hacer su obra. Y pensamos que Dios va a hacer todo. Y la realidad es que sí, no nos necesita, pero también nos hace partícipe y hay que disfrutar ese ser partícipe. En Efesios 6:16, bueno, antes de esto quiero mencionar, poniendo como ejemplo el libro de Esther y la vida de Esther. Esther accionó en fe, en orar y en ayunar. O sea, ella dijo, la obra de Dios se va a cumplir conmigo o sin mí. Pero yo quiero ser partícipe, me voy a poner a orar, me voy a poner a ayunar, me voy a preparar. Y después accionó esa fe, fue delante del rey, le pidió un banquete, un segundo banquete, acusó a Amán, le pidió al rey que revocara el edicto, accionó en fe. Y muchas veces nos quedamos atoradas ahí nosotras. Ahora sí vamos a leer Efesios 6:10-17. Dice, toda la armadura de Dios. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición,
poniéndose en el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. O sea, ven cómo Dios sí nos manda a estar preparadas con todas estas herramientas, toda esta defensa, porque vamos a enfrentar. Vamos a accionar esa fe. Y a veces como hijas de Dios no damos este paso pensando que Dios hace todo, y es como, Katy me compartía en la mañana, que es como cuando en Éxodo el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y tenían que cruzar el mar, y entonces Moisés dice, no, pues vamos a clamar a Dios, Él lo va a hacer. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas? Ponte ya a cruzarlo. Sí es así, ¿verdad, Katy? Porque no recuerdo yo bien la historia. Y muchas veces es así. A veces ya es momento de accionar. Porque ya estamos con ese espíritu correcto, ya Dios nos dio la autoridad. Y ya es momento de accionar como lo hizo Esther. Y esto me hace pensar en que como hijas de Dios hay de dos. O estás a la defensiva para el reino de Dios, o estás a la ofensiva para el reino de Dios. ¿Qué es estar a la defensiva? Vamos a verlo, por ejemplo, en la vida de Esther. Estar a la defensiva quizá hubiera sido que Esther pensara de, no, pero es que voy a morir y es que tengo miedo, ¿qué tal si Dios no me escucha porque este tiempo he estado algo apartada, me he involucrado tanto en los placeres del palacio que Dios no me va a escuchar ahorita, y qué tal si mi vida es dada en vano? Temor, 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 temor. Temor que no es santo. ¿Qué es estar a la ofensiva? Todo lo que hizo Esther. Prepararse previamente. Y yo lo he compartido con algunas chicas que de repente tienen miedo, ahorita se me vino ese ejemplo, tienen miedo de conocer a algún chico. Y tienen temor de que se les vaya pues el hombre de Dios, que Dios tiene para ellas. Y viven a la defensiva totalmente. Ay, no, es que si me lastima, es que si me equivoco, es que si no es el hombre que Dios tiene para mí. Creo que son temores normales que podemos llegar a tener. Pero yo les digo, es que Dios no te va a utilizar no te va a poder dar lo que Él tiene para ti si vives a la defensiva. ¿Cómo puedes estar a la ofensiva en ese caso? Conoce al chico, hazle preguntas, pídele a Dios que te revele las intenciones de su corazón. Eso, por ejemplo, en ese caso podría ser estar a la ofensiva. Y así deberíamos de llevarlo en todas nuestras áreas de vida. Estar a la ofensiva para el reino de Dios. Imagínense que todas las mañanas estuviéramos, a ver si vienen las damas, y a ver si me sale bien el estudio, a ver, puro temor. No, descansamos en Dios y hacemos desayuno para tantas mujeres porque sabemos que Dios las va a traer. Preparamos el estudio porque sabemos que Dios va a hablar a sus corazones. Nos preparamos previamente. Y esto de accionar, como les puse ahí, accionar en fe, pues es cuestión literal de fe. Y les quiero compartir Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Yo creo que todas no sabemos este versículo. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. La fe es estar seguras que Dios va a seguir haciendo su obra y que podemos ser partícipes para esa obra, y que aunque nosotros no lo veamos, va a pasar. Porque también dice 2 Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos porque le creemos a Dios, no porque lo vemos. Lo podemos ver en la vida de las personas, en cómo obra en ellas, pero realmente no, eso es un deleite. Todo lo que hacemos es más porque creemos en Él. Y yo las invito a que de verdad podamos vivir así. Estar preparadas es cuestión de fe. Le puedes dar la siguiente. Y aquí les puse varios
varias cosas en las que podemos tener fe, que dice su palabra. Fe en cómo nos ve Dios. Fe en saber y creer que realmente somos nuevas criaturas y ya no vivir en condenación. Fe en que fuimos reconciliadas con Dios por medio de Cristo. Fe en que Dios nos utiliza para el extendimiento de su reino. Fe en que fuimos creadas para algo único, como Esther. ¿Qué tal si para ese momento preciso llegó al reinado? Que nosotras podamos pensar eso. ¿Qué tal si para este momento preciso yo estoy en este trabajo? O en medio de estas personas, con esta familia. Fe en que Dios nos hace victoriosas por medio de Cristo Jesús. Fe en que los planes que Dios tiene para nosotras son de bien y no de mal. Fe en que Él es un Dios de promesa y no es un hombre para mentir y cada una de ellas las cumple. Y yendo a cómo Dios nos ve, en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y esto a mí me habla de, así como Mardoqueo fue revestido como con ropa real, nosotras también estamos vestidas así. Dice aquí que somos pueblo escogido, posesión exclusiva de Dios. Pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Podemos hacer eso y muchas veces no lo creemos y vivimos autocondenándonos. Lo que les decía, a la defensiva. Esclavizadas a lo mejor en algún pecado que sufriste pero que ya ni siquiera lo vives, pero sigues condenándote ahí. Porque no, pues no soy merecedora de que Dios me utilice o de yo no tengo la autoridad de hablarle a esas personas por todo lo que yo ya hice. Sin creer que Dios ya te hizo una nueva criatura, que Dios te ve así como lo leímos en este pasaje. Y esto de fe me hace pensar que de verdad es una renovación de la mente, porque no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo me he dado cuenta que muchas veces como hijas de Dios podemos ya amar al Señor, haberlo recibido, pues ser salvas, pero lo veo como que es como si Dios ya nos sacó de nuestro Egipto, pero si ese Egipto siguiera en nuestro corazón y en nuestra mente. Y vivimos tan prisioneras de eso, y no he llegado yo a la conclusión, sino que Dios me ha revelado en su palabra que de verdad muchas veces la salvación y la renovación de tu mente son cosas separadas. Y la salvación es por gracia, pero la renovación de tu mente sí necesita de tu voluntad, de que tú participes. Dios es quien la hace, pero tienes que estar dispuesto a que la haga. Porque no sé si han conocido mujeres creyentes, yo sé que ninguna de nosotras, pero de repente que sí ves que aman al Señor de verdad, o sea, sabes, puedes saber que es tu hermana en Cristo, pero viven lamentándose, viven en derrota, viven pensando que Dios no tiene cosas para ellas buenas, viven codiciando la vida de otros, viven en su Egipto todavía, viven sin creer que Dios ya la sacó de ahí. ¿Y esto cómo se hace? Renovando nuestra mente. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, habla que dejes que Dios transforme tu mente y así vas a conocer la voluntad de Dios, que ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. ¿Y que qué trae? Pues gozo y paz. Y por eso muchas veces como hijas de Dios, sí ya somos salvas, amamos al Señor, pero no hemos sido renovadas. Y como no hemos sido renovadas, no podemos accionar en fe. Nuestra oración siempre o generalmente
va a ser condenándonos, culpándonos, sin ver lo que Dios puede y quiere hacer contigo. Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, es permitir también que el Espíritu Santo esté obrando todo el tiempo en tu vida, en tu día, para que tú puedas estar teniendo los pensamientos que Dios quiere que tengas y por lo tanto actuar como Dios quiere que actúes. Y esto creo que también nos pasa porque no sabemos mantener nuestra mente, no sabemos ni siquiera cuál es el estado normal de nuestra mente. ¿Será estar ocupado en las cosas de Dios? ¿Será estar afanado? ¿Será estar en blanco? Es estar en paz. Porque cuando tú tienes inquietud, o sea, nada, tampoco es en blanco, o sea, es que puedas estar meditando la palabra de Dios y es ahí cuando el Espíritu Santo te puede revelar cosas, te puede hablar. Si tienes tu mente llena de afanes, de pensamientos equivocados de cualquier tipo, no va a haber cavidad para que ni siquiera vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo queriendo hacer una renovación en tus pensamientos para que así sean en tus actos también. Debemos de aprender a tener nuestra mente en paz, en quietud, para poder ser renovadas. Y la verdad, o sea, creo que es un tema muy, muy especial, ¿no? De, ay, ¿cómo puedo hacer esto? Y yo pienso que háblalo con Dios. ¿Cómo puedo estarlo practicando? ¿Cómo lo hago? Háblalo con Dios. Y Dios a ti de manera personal te va a instruir. Salmo 51:10 también dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Que puedas todos los días decirle esto también a Dios. Yo pienso que hay versículos que tú puedes tomar como ancla para que te recuerden cosas que puedes cambiar para Dios. Todos los días a lo mejor estás recordando esto, renueva un espíritu fiel dentro de mí. Cada mañana decírselo, te va a mantener más alerta de lo que estás pensando, de cómo estás actuando, de lo que estás orando, de estar en la voluntad de Dios. Y todo esto de la fe, cuando la ejercites y la acciones y veas lo que Dios hace, te va a llevar a creer que tenemos un Dios de victoria. Un Dios que siempre da la victoria a sus hijos. Y esa victoria no tiene que ser siempre precisamente como tú lo soñaste o como tú lo tenías planeado, como tú quisieras, pero siempre nos da la victoria. Su palabra misma lo dice y Él no miente, tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Siempre es victoria. Dice en 2 Corintios 2:14, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. O sea que si tú crees en esto, vas a poder ser luz para otros también. Vas a poder ser partícipe del extendimiento del reino de Dios. Vas a poder ser utilizado para el reino de Dios. Porque yo lo veo de esta manera, no creo como que, no digo que no lo seas, pero a lo mejor si eres un creyente con temor, pues un creyente con temor, ¿qué es lo que está buscando la gente no creyente? Esperanza. Y si te ven a ti con un creyente con temor, van a creer en nuestro Dios. Pero si te ven a ti un creyente con temor a Dios y con confianza a pasar cualquier cosa por el poder de Dios, van a tener esperanza. Y es así como podemos ser partícipes del extendimiento de su reino. ¿Cómo? Y pues ya, precisamente ya terminé. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que Dios haya hablado a sus vidas, que lo podamos utilizar para ponerlo en práctica y que este grupo siga creciendo para Dios, que podamos aplicar todo esto. ¿Oramos?
Señor, muchas gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Gracias porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a partir del día de hoy, mi Señor, tú vas a empezar a obrar en los corazones de cada una de nosotras para avivar nuestra fe hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes buenos para nosotras y queremos confiar y creer eso, Señor, para poder trabajar para tu reino con excelencia, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que seamos mujeres que den ejemplo de tu palabra, Padre Santo, de tu amor, y que podamos ser utilizadas para extender tu reino en esta iglesia, Padre Santo. Ponemos todo esto en tus preciosas manos y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. La pregunta dice, ¿cómo aparece Esther representada en Esther 8:3? Y bueno, el versículo dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad que Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces pues vemos a una Esther humillada y rogando al rey, una Esther quebrantada. Entonces aquí el resumen de la 1 vemos a una reina humillada ante los pies del Señor. Acuérdense que nosotros, ¿cómo nos ve Dios? Como las hijas del gran rey, princesas. Entonces esa actitud de la reina es la que debemos tener, humilladas ante la presencia de nuestro Señor. Pregunta 2, Rina. La pregunta 2 dice, está bien. De acuerdo a Esther 8:7-8, ¿qué sugirió Jerjes que debía ser Esther y Mardoqueo? Bueno, de acuerdo a todo lo que yo acabo de escuchar de quien expuso también el tema de hoy, quiero aclarar algo bien importante. Nosotros somos cartas abiertas, muchachas, señoras. Esa preparación de que ella hablaba que debíamos de tener, tenemos muchos años teniéndola. No sé cuántos años tengas de cristiana, pero Dios nos ha capacitado y a veces no tomamos en cuenta eso. Esther duró 1 año preparándose físicamente, pero tenía toda su vida con el tío, toda su vida, que la había preparado para el momento en que iba a llegar. Y si tú leíste bien, hubo un momento en que lo olvidó y se le tuvo que recordar. Entonces nosotros olvidamos que ya tenemos esa preparación. A mí me impacta mucho el marido, que olvidamos que nuestro principal lugar de batalla está en casa, especialmente con nuestros maridos. Y nos preocupamos por poner buenas caras fuera, por predicar fuera, y a veces olvidamos nuestra principal labor, que es ahí, porque pensamos que ahí ya saben, especialmente el esposo. Esther tenía el hombre más inmaduro, más manejable. Sin embargo, yo aprendí de ella cómo dominó su forma de hablar. Todo lo consiguió con su forma de dirigirse a él. Si le parece, si ha hallado gracia a sus ojos, si toma bien, si he sido bien para usted. Eso me dio a mí una gran lección sobre cómo tratar el corazón de los esposos. Finalmente, las mujeres casadas somos pastoras del corazón de nuestros maridos y los podemos guiar a lo que queramos siempre y cuando sepamos hablar de la forma correcta. Especialmente las mujeres somos emocionales, explosivas y reaccionamos hablando lo que muchas veces nos arrepentimos. Entonces, cuando el rey le dice a Esther, ustedes decidan, acomoden el decreto como quieran, ella ya tiene desde cuándo el corazón de él en su mano.
para hacer lo que ella dice, como nosotros tenemos el corazón del esposo en nuestras manos, para hacer bien o para hacer mal, ¿sí? Entonces, pues mi reflexión va mucho por ahí. Cuidemos nuestra forma de dirigirnos a nuestro esposo. Cuidemos a las que nos da trabajo ser cariñosas, a la que no se nos dio de natural, pues a buscarlo, a tratarlo de hacer y obtendremos mucho mejores resultados y ellos harán, como siempre, lo que nosotros queremos. Gracias, Rina. Bueno, esta preparación de la que queremos hacer énfasis es que siempre va a haber algo más que podamos aprender en el espíritu. Ciertamente ella caminaba con el Señor, pero este año de preparación, no solamente en los atavíos, es importante que sea en una oración y ayuno profundo. Tal vez algunas de nosotros no hemos experimentado nunca el ayuno, aunque conocemos a Dios. Tal vez algunas de nosotros hemos ayunado, pero no hemos ayunado de manera colectiva. Entonces es importante que nos podamos unir y que podamos tomar en cuenta este tipo de preparación. Siempre Dios nos va a pedir una segunda milla. Y otro punto importante es esa influencia y esa voz de la que menciona Rina. Esa voz que se preparó para hablar dulce no fue el resultado de los labios de Esther, fue el resultado de doblar rodilla y de pedirle dirección al Señor. Esa es la voz de Dios hablando a través de ella. Mesa, pregunta 3. Acuérdense que en cada sesión tenemos mucho que aprender y mucho que llevarnos. Gracias. A nosotros nos tocó la pregunta 3 que dice, ¿cómo invitan las escrituras a sentir la urgencia de la respuesta de Esther y de Mardoqueo? Nosotros estábamos ahorita platicando en nuestra mesa de cómo la sabiduría de Esther para poder salir victoriosa conforme a Amán, que mandó a su pueblo a que los mataran y quedarse. Entonces ahí nosotros miramos que por medio de la oración y ayuno ella pudo hablar con el rey y así de esta manera, cuando llegó su tiempo, el rey, cuando supieron toda la verdad, el rey mismo fue quien le dijo a Mardoqueo y a Esther la forma en que podía cambiar el edicto que se mandó a hacer. Y así nosotros nos enteramos y estamos mirando que la verdad, la sabiduría, pues se encuentra por medio del ayuno y la oración por medio de Dios. Y aquí encontramos en que segunda de Timoteo, haciéndolo en la actualidad de nuestras vidas, nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así es como debemos de actuar. Gracias, Laurita. Pues otra vez, ¿no? La fortaleza la tenemos en la oración y en el ayuno. Pregunta 4, Silvia. Bueno, pregunta 4 nos dice, ¿cómo dejó Mardoqueo la presencia del rey en el momento en que los mensajeros salían de Susa? En Esther 8, 14 y 15. Bueno, aquí en el libro nos dice, página 189, dice, tome nota de la importancia. Nadie en el libro de Esther, ni siquiera los 7 eunucos, ni la reina Basti, ni los hombres sabios de la corte, ni la reina Esther, ni tampoco Amán, recibió los honores que el rey concedió a Mardoqueo. Dios inspiró las escrituras y solo Él conoce los detalles sutiles que quiere incluir, que tienen significado para el estudiante investigador. Pero quizá aquí tengamos algo muy bello que llama la atención. Evidentemente, las vestimentas reales de Mardoqueo fueron una gran investidura,
pero quizás desde la perspectiva del cielo, algo con mayor significado para la amenazada nación de Israel, tuvieron implícito estas vestiduras. Y quiero leerles qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las ropas que salió Mardoqueo eran en vestidura real, pero también sacerdotales. Y Dios nos manda eso, que seamos reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Y quiero también leer aquí, dice, a Satanás le gusta falsificar lo que Dios hace. Un cristiano puede a veces inquietarse debido a su falta de seguridad en relación con su salvación, pero nunca crea al diablo sobre quién pertenece a Dios y quién no. Somos identificables con toda claridad por las túnicas de justicia y las vestiduras de salvación. Y hay otra promesa que nos la leyó Cris, traigo mucha lectura, y dice, en Primera de Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una promesa de Dios, y nos decía Cris que nuestra fe tenemos que ponerla en acción y tenemos que creer todo esto que nos dice el Señor. Entonces Mardoqueo representaba lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿no? Somos descendientes del Rey de Reyes. Es todo. Siguiente pregunta. Pregunta 4, ¿no? No, ya la 5. Bueno, la pregunta 5 habla de... muchas gracias. Está medio raro. Ya. Gracias. La pregunta 5 habla de qué dice Esther 8, del 15 al 17. Y aquí habla de que Mardoqueo fue vestido con ropaje real y dice que con manto de lino, y que toda la ciudad se regocijó, y que en cada provincia llegó esta noticia de lo que Dios había hecho con los judíos, y todos querían ser judíos. Dice aquí, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea que lo que parecía que era para mal para los judíos, Dios lo tornó en bendición. Y Romanos 8:28 nos habla de eso, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y si vivimos cuestiones difíciles, de momento no entendemos qué pasa, pero Dios siempre lo va a tornar en una bendición, y eso fue lo que pasó con ellos. Gracias, Raquel. Raquel está en English Fellowship, una de nuestras iglesias hijas. Ella normalmente está en el estudio de la tarde, y pues gracias por estar con nosotros esta mañana, Raquel. Bueno, los 3 versículos que nos va a compartir Brenda sobre el resumen de la lección. Hola, buenos días a todas. Bueno, vemos en Esther 8, 1 y 2, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Toda la maldad, todo el abuso de autoridad que Amán había puesto sobre el pueblo judío y sobre Esther, ahora sí que Amán cavó su propia tumba, como se dice
coloquialmente, ¿no? Él preparó la horca, todo lo que él había dispuesto en su orgullo y autoridad sobre Mardoqueo, lo que le significaba Mardoqueo a él, fue usado en su contra, lo preparó. ¿Y cuántas veces en la vida las personas que están muertas espiritualmente, que no tienen temor del Señor, van cavando su propia tumba? O sea, muerte sobre muerte. Entonces, eso fue importante para nosotras. También en Esther 8:3, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Como el espíritu, en un espíritu de humildad y quebranto, Esther supo cuándo suplicar. Ella doblegó todo su espíritu primero al Señor y se presentó así ante el rey, en ese espíritu de humildad que finalmente hizo como el cierre, ¿cierto? Primero se preparó y entonces obtuvo, como habíamos comentado antes, en esa sabiduría que el Señor le mostró a Esther, de la manera como podía obtener ese perdón para el pueblo y para su vida. Y también vemos en Esther 8:8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, aquí vemos cómo la última palabra la tiene el Señor. Aunque los hombres dispongamos o aunque los hombres piensen que en esa autoridad donde las ha puesto Dios, ellos tienen la última palabra la tiene el Señor. Él mueve corazones, Él dispone para cada situación la última palabra, como ha de ser conforme a su voluntad. Gracias, buenos días.